Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es momento de movernos a las costas mexicanas para conocer la historia de las fortificaciones que defendían uno de sus puertos más importantes en el Caribe, las murallas de Veracruz. En 1518 llega la primera expedición española a las costas del actual estado de Veracruz y se bautiza este islote como San Juan de Ulúa. Para 1519, Hernán Cortés se estaba desplazando desde La Habana hacia la capital mexica, Tenochtitlan. Su recorrido fue marítimo, bordeando la costa. En el camino hubo enfrentamientos con indígenas. Esta primera parte de la expedición terminaría el 22 de abril con el desembarco de Cortés en las costas ante San Juan de Ulúa, donde decidió fundar una ciudad. El nombre escogido fue Villarrica, por la riqueza y las posibilidades comerciales de la zona. Pero como era Viernes Santo, el nombre completo fue Villarrica de la Veracruz. En 1525 se decidió establecer la ciudad en otro lugar, no como una nueva ciudad recién fundada, sino como el desplazamiento de la que ya existía. Este traslado se hizo hacia orillas del río Huitzilapan, con el fin de tener acceso a agua dulce. En 1535, con fines defensivos, se trasladó nuevamente la ciudad hacia el islote de San Juan de Ulúa, quedando esta población como Veracruz y la otra a orillas del río como la antigua Veracruz o simplemente la Antigua. Este nombre también lo terminó tomando el río. La zona al norte del islote era de poca profundidad y había un arrecife de coral, por lo que en tiempos de marea baja quedaba al descubierto grandes porciones de tierra. Así que inicialmente las construcciones de la ciudad eran palafíticas, es decir, que las casas estaban elevadas sobre pilares de madera. Debido a la poca profundidad, la llegada de los barcos no podía ser por el norte, por lo que el puerto se ubicó al sur. Entonces, bajo el virreinato de Antonio de Mendoza, se inició la construcción de una fortaleza para proteger la ciudad, utilizando piedra coralina y cal, para formar un muro con argollas donde se sujetarían los barcos, y una torre al occidente. Su función principal era proteger el puerto de Veracruz contra piratas y corsarios, aunque estas defensas eran bastante precarias. Inicialmente, el puerto de Veracruz era paso obligado para entrar a la parte continental de la Nueva España. Grandes embarcaciones llegaban a la isla, y desde ahí en barcos más pequeños se llegaba al territorio continental. En 1568, John Hawkins y Francis Drake llegaron a este puerto, con la intención de hacer una parada, abastecerse y reparar sus barcos. Negociaron con las autoridades para poder tener el espacio, pero finalmente terminaron enfrentándose. El combate dentro del puerto causó múltiples daños y dejó en evidencia la vulnerabilidad de la isla. Por esto, la corona ordenó mejorar las defensas. La torre fue ampliada y además se construyó una nueva en el otro extremo del muro, el cual también fue ampliado. En 1599, el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo ordena reubicar nuevamente la Villarrica de la Veracruz, en el sitio de fundación original, es decir, en las costas frente al islote de San Juan de Ulúa. Las construcciones de la ciudad en su mayoría eran de madera, muchas reutilizando madera de barcos desvalijados, por lo que se dice que Veracruz era llamada Ciudad de Tablas, aunque fuentes de la época no corroboran este apodo. En 1635, con el fin de proteger la ciudad recién establecida, se inició la construcción de dos baluartes, el de la Caleta al norte y el de la Pólvora al sur. Estos baluartes podían cruzar fuego con San Juan de Ulúa, configurando una zona defensiva triangular que resguardaba el frente marítimo de la ciudad. Además de estos baluartes, se hizo el primer trazado de la muralla, cubriendo el lado que da a tierra. Este inicialmente solo tenía 1,20 m de altura, así que en realidad no era más que un parapeto, donde los soldados podían resguardarse para atacar al enemigo. Además, para evitar que la muralla fuera cruzada con un simple salto, sobre ella se construyó una estacada de madera. Junto con esta muralla se construyeron 5 pequeños baluartes y un rediente, es decir, una saliente triangular conformada por 2 tramos de muralla. Para 1663, la muralla ya tenía esta apariencia,
dejando abierto el tramo que da hacia el mar, mientras del lado de tierra había 3 portillos para poder acceder a la ciudad. En mayo de 1683, corsarios europeos liderados por Lorenz de Graff, conocido como Lorencillo, lograron fondear en el puerto al fingir ser una flota mercante de España. De Graff y sus hombres desembarcaron en Punta Mocambo y en la madrugada marcharon hacia Veracruz, tomando la ciudad, la cual posteriormente fue recuperada después de pagar el rescate. Luego de esto fue necesario ajustar las defensas de la ciudad. Los antiguos baluartes no cumplían óptimamente con su función, por lo que fueron reemplazados con otros, los cuales adquirieron nuevos nombres. Estos son San Juan, San Mateo, San Javier, Santa Gertrudis, Santa Bárbara. Además, el antiguo rediente fue reemplazado con el baluarte de San José. Por cierto, los baluartes de la Caleta y de la Pólvora fueron renombrados como la Concepción y Santiago respectivamente. Mientras se avanzaba con la muralla, también se hicieron intervenciones en San Juan de Ulúa. En 1690, el ingeniero militar Jaime Frank inició la etapa final, incluyendo 3 nuevas cortinas de muralla y 2 semibaluartes, Santiago y La Soledad, aunque el ingeniero solicitó 4 baluartes completos, pero los diferentes virreyes que gobernaron durante esa época no lo aprobaron. Por cierto, por esta época se construyó una pequeña batería baja ante la torre oriental. Para 1700 los trabajos en las murallas ya se habían terminado, incluyéndose entre los baluartes de San Juan y San Mateo la Puerta de México. Esta terminó por reemplazar el portillo que estaba al norte de aquí, aunque este no fue clausurado. En 1702 es nombrado un nuevo virrey, el cual finalmente aprobó la construcción de baluartes completos en San Juan de Ulúa, comenzando con el baluarte de la Soledad, que fue terminado en 1707. Además, en 1710 se construyó un caballero alto sobre la Torre Nueva, llamado Caballero Alto de San Felipe del Real. En 1727 fue abierta la Puerta Nueva entre los baluartes San Javier y Santa Gertrudis, reemplazando al portillo que estaba al sur de aquí. A esta puerta llegaba el camino que conducía a la Ciudad de México. En 1762 los ingleses consiguen tomar La Habana. Luego de recuperar la ciudad, la corona española pone todo su esfuerzo en mejorar las defensas de los puertos en América. Al año siguiente se empezaron a adecuar las fortificaciones de Veracruz. La empalizada fue reemplazada con una muralla única en sus formas. A diferencia de las demás murallas hispanas en América, estas tenían un espesor de poco más de 80 centímetros, por lo que al ser tan delgadas no tenían un adarve, es decir, el camino de ronda en la parte alta. Entonces, para poder atacar hacia el exterior, se abrieron aspilleras en todo el tramo de la muralla, y se construyó una plataforma hacia el lado interior, para que los soldados pudieran llegar hasta el nivel de las aspilleras. En esta intervención, la Puerta Nueva y la Puerta de México fueron protegidas con redientes. Además, el antiguo portillo entre los baluartes de Santa Gertrudis y Santa Bárbara fue clausurado, dejando en su lugar un rediente, el cual fue llamado La Noria. Aquí había un depósito de agua. En 1771 se inició la remodelación del portillo de la zona sur, quedando ahora como la Puerta de la Merced. Por esta época, además, en el baluarte de la Concepción se construyó un edificio para el cuerpo de guardia, y algo similar, pero de menor magnitud, se hizo en el baluarte de Santiago. Este mismo año se inicia con los planes para reforzar San Juan de Ulúa. El proyecto sería ligeramente modificado durante los próximos años, y finalmente en lo que queda de este siglo fue ejecutado de la siguiente manera. El semibaluarte de Santiago es terminado como un baluarte completo. La antigua torre es ampliada hasta tomar forma de baluarte, recibiendo el nombre de Baluarte de San Pedro. En la punta de este baluarte se construyó una torre de planta circular, que recibió el nombre de Torre de San José. La Torre Nueva también fue ampliada, pasando a ser el Baluarte de San Crispín, quedando sobre este el Caballero Alto de San Felipe del Real, al cual además se le construyó una torre de vigilancia encima. Aquí tenemos también la construcción del Rebellín de San José y un par de lunetos flanqueándolo.
Además, para cerrar y proteger el acceso al foso, se construyeron las baterías de San Miguel al este y Guadalupe al oeste, incluyendo con estas un glacis ante la fortaleza. Además, como segunda línea de defensa en el patio de armas se construyó la Cortadura de San Fernando, una muralla paralela al Muro de las Argollas. Más adelante, a comienzos del próximo siglo, se instalaría un faro sobre la Torre de San José. Para 1790 ya la muralla estaba terminada, aunque por alguna razón el tramo entre los baluartes San José y Santiago se dejó con la empalizada. Por cierto, en esta zona quedó una doble muralla, funcionando entre ellas la Escuela Práctica de Artillería. Con el lado del mar cerrado, se hizo necesaria una puerta que permitiera el acceso al puerto. Todo este tiempo San Juan de Ulúa había sido el único sitio formalmente establecido para alojar soldados permanentemente, por lo que para ampliar la capacidad militar de la ciudad, en 1792 se construyó un gran cuartel entre el baluarte de Santa Bárbara y la Puerta de la Merced, terminando por absorber esta última. Luego de esto, a comienzos del siglo XIX, se construyó junto a la Puerta de la Merced una estructura referenciada como baluarte de San Fernando, aunque sus formas no son las de un baluarte tradicional, y se asemeja más a una batería o plataforma de artillería. En 1821, con la independencia de México, las murallas empezaron a perder importancia estratégica, y esto quedó comprobado luego de los ataques franceses de 1838 y estadounidenses en 1847, por lo que en este siglo se empieza a considerar demoler las murallas. Mientras San Juan de Ulúa en su totalidad empezó a ser utilizado como prisión. Para esta época, el puente de acceso a la fortaleza tomó el nombre de Puente de los Suspiros, al ser el último contacto de los reclusos con el mundo exterior. En 1872, el faro dejó de funcionar, al instalarse uno nuevo en la torre del convento de San Francisco, aunque la estructura del faro no fue retirada de la Torre San José. En 1880 se inició la demolición progresiva de la muralla, con la excusa de que hacían insalubre el ambiente de la ciudad, porque éstas no permitían el paso del viento. Pero nada más alejado de la realidad. Las murallas de Veracruz eran relativamente bajas en comparación con otras que aún siguen en pie en América, además de ser las que más aire dejaban pasar, por estar totalmente cubiertas de aspilleras. El verdadero motivo fue permitir la expansión urbana, la ampliación del puerto y el desarrollo de las redes de ferrocarriles. Toda la población de Veracruz ayudó a demoler las murallas, con la promesa de poder llevarse los escombros para adecuar sus casas, ya que por esta época aún quedaba un gran número de construcciones de madera. Sin las murallas, la ciudad pudo crecer más allá de los antiguos límites de la fortificación. Y a diferencia de las demás murallas demolidas en el continente, en Veracruz no se dejó una calle siguiendo el trazado de la muralla, sino que se continuó con la retícula de la ciudad, como si la muralla nunca hubiese existido, por lo que es complicado identificar a simple vista cuál era el recorrido que hacían las murallas. Para finales del siglo XIX, el único vestigio realmente significativo de las murallas era el baluarte de Santiago, que quedó aislado en medio de un parque. A comienzos del siglo XX, el cuerpo superior del faro fue retirado, quedando únicamente la base de la Torre San José. En 1913, luego de un golpe de estado, termina como presidente Victoriano Huerta. Este, para fortalecer el ejército, adquiere armas, que llegarían desde el extranjero al puerto de Veracruz. En 1914, tropas de Estados Unidos ocuparon Veracruz, para impedir la llegada de estas armas. Durante la ocupación, los estadounidenses liberaron a los presos de San Juan de Ulúa y limpiaron el fuerte, afirmando que era, por lejos, el sitio más insalubre de la ciudad. Luego de varios meses, Huerta renunció al cargo, y más adelante Venustiano Carranza terminaría como presidente. Por cierto, Carranza utilizó San Juan de Ulúa como sede de gobierno durante algunos días. Conforme pasó el tiempo, el puerto se fue ampliando hasta terminar por unir la isla de San Juan de Ulúa con el resto de la ciudad.
En 1962, San Juan de Ulúa es entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y pasó a ser patrimonio histórico. Del mismo modo, en 1991, el Baluarte de Santiago también es declarado patrimonio y fue abierto al público como museo. Y así, el Baluarte de Santiago, San Juan de Ulúa y algunos otros restos de menor magnitud son las principales evidencias físicas que recuerdan cómo fueron las fortificaciones de Veracruz. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube. Les hablo Andrés Cervantes. Hasta la próxima.